principalmente por el repunte, Sardinia marcada, que se ha quedado en nivel, pero estamos en este último año, empezaron a haber voces mucho más fuertes, pero Sardinia marcado con un repunte, pero que hay una serie de características que para mí me parece que son muy peligrosas. Intento explicarlas. Tenéis que dar una lista muy rápida, lo explico claro para que sepáis a qué voy a seguir después. Básicamente, las universidades se financian con una cosa que llamamos financiamiento estructural, ¿vale? Que es la transparencia, que tiene una subvención fija que más o menos intenta cubrir lo que serían los funcionamientos básicos de las universidades públicas, no lo diría aquí, lo más básico. Tradicionalmente se ligaba ese financiamiento estructural a los salarios de personal existente en la relación económica. Posteriormente, hay esta financiamiento estructural de una serie de apartados que aquí les escribo, que es un documento de 10 páginas que os estoy poniendo para todo el mundo. Lo más importante y más grave para mí de este financiamiento estructural, que además de ser escaso, porque era escaso, no se lo he dicho en los momentos, marcaba un elemento para mí muy negativo. Era un elemento que había una parte variable, un 20% que a partir de lo año que viene empieza a afectar a las universidades. Por lo que, a partir de ahora, la parte variable de un 20%, que va a ir un 5, un 10, un 15, hasta llegar a un 20, que va a ir variando conforme la licencia del ramo. Pero el problema, según una serie de criterios, si hacemos buenas cosas y conseguimos tener unas ratas adecuadas a este suplemento. Pero el problema es que el elemento variable no es a mayores. Es decir, porque si nos plantea es que tenemos que competir con Coruña y conmigo para qué estamos por parte del financiamiento estructural, creando una competencia, en el peor sentido de la palabra, con las otras dos universidades. No vale porque no sabemos buenas cosas. Si por casualidad digo que una hacer mejor, no recibimos menos dinero. Y este era el dinero que se entendía por parte de la Junta de las universidades mínimo para tener un funcionamiento adecuado y básico del sistema universitario. Saben mucho menos contemplando ni medres ni nada de eso. Entonces, creo que el propio sistema introduce una variable de, o sea, decir, por objetivos, pero que non é melhorando, non está aí unha cantidad de que se facemos buenas cousas podemos sacar a mayores, sino que é unha cantidad de que imos a restar de que facemos buenas cousas se han feito primeiro que nos. Ou a revés, non? É dicir, eso para afectar a calidad das cosas. Temos, ademais, outra serie de financiamento por resultados, subvención por resultados de investigación, etc., que son cantidades habitualmente competitivas, en donde temos que ir, que son máis tradicionais e que as universidades competían para conseguir ese outro financiamento estructural que se dependía da actividade que por ese problema. E unha parte se marcaba un terceiro apartado de financiamento por mellorar a calidad. Este financiamento pretendía recoller, pero non lo fai, o financiamento que en algún momento se falou del espacio europeo de xusticia. Así como lema rápido, no plan de financiamento, fondos escasos, sin garantías, con una pérdida muy fuerte de autonomía, porque se marcan muchos criterios que nos obligan a las universidades a regirnos por ellos sin tampoco se está claramente definido que yo era calidad en ningún aspecto, y sobre todo también obligan a una proporción de datos enormes a la Junta de Galicia, en muchos casos yo creo que abusiva. En cualquier caso, por el tipo de datos y de información que está pidiendo que realmente no tampoco te quede con la calidad de las universidades. Las cantidades que os tengo aquí indicadas, como veis, son cantidades totales, bueno, que se fueron mantendo desde los últimos años. Si estas les aplicamos el IPC, las pérdidas son enormes. Lo estamos hablando desde el 2007 al 2012, los incrementos de IPC son altísimos, en cambio las cantidades, como veis, son equivalentes. Y si luego metemos otra serie de elementos, sobre todo si nos fijamos en la cantidad de investigación universitaria, que luego os explicaré, que hay muchísimo más grave, a perda de financiamiento que existe con respecto ao sistema universitario. Aquí tenéis una primera gráfica, para que os hagáis un poco de idea de cómo van las curvas de crecimiento. Como veis, desde el 2008-2009 hay una curva plana descendente, ¿vale? Sobre todo ahora explicaré lo de investigación universitaria, las achegas. Y, por ejemplo, voy a centrarme en esta gráfica para que veáis un poco también las trampas de la financiación que tenemos en este momento, o conflicto que tenemos con las universidades. La curva que sería azul, porque nosotros es una curva en donde días cantidades que teóricamente aparecen en los orzamentos para investigación dentro de un apartado de 561 que muchos investigadores lo que cedes, que es como la convocatoria de la antigua Dirección General de
descenso, pero non moi forte, que hai unha cantidade pues, máis ou menos congelada, perdendo IPC, a realidade é que hai unha cifra que é a vermella, que significan as cantidades convocadas. É dicir, pasamos de convocar de 46 millóns orzamentales, 42, 48, se pasou de convocar 37 millóns de convocatorias públicas, 20 millóns, 38 nos diferentes anos, a solo 6 no ano pasado. Efectivamente, hai unha cosa que diría a cartera, nunca podes convocar o 100%, porque parte do dinero é para pagar as cantidades de convocatorias anuais. É dicir, nunca se pode chegar a que a cantidade de orzamento correspondera con a cantidade de convocatoria, porque hai convocatorias anuais e necesitas orzamento para financiar. Pero, claramente, la curva marca unha desigualdade absoluta. E esa diferencia entre los 48 millóns e os 6 desaparece no conjunto dos orzamentos da Xunta de Galicia para cubrir outros buracos que se habrán inventado, que terán outras necesidades, pero que realmente o que está ocurrindo es que se genera un gran problema na universidade e desmontando la mayoría de los grupos de investigación que iban funcionando. E a caída de I+D ten que ver con todo esto. E es, por ejemplo, pues, personalmente creo que los bancos de universidades hubieran sido mucho más diversificados protestando por este tipo de elementos, porque ni siquiera se cumple un plan de financiamiento existente que comprometía 48 millóns para este año. Pasar. Otra cifra del plan de financiamiento, reparto entre universidades, no quiero parar aquí. Simplemente resumo de plano y muy rápido, porque fuera a que si queréis en el debate podemos entrar en eso. Yo creo que tenemos un problema con plano principal. Si se aplica un IPC, se cae. Es decir, las cifras, según las IPC, es una desmontaje absoluta, como cualquiera de los economistas puede saber que es muy difícil hacer lo mismo, sobre todo cuando es tan continuo la caída, cuando con la estabilización, en este caso es una cifra de cantidad de dinero. Es imprevisible. La cantidad de variables que se introduce en el plan de financiamiento, con los objetivos, ese 20% que os comentaba, financiamiento estructural, etc., implica que as universidades non podemos organizarnos ni prever que van a ser nuestros gastos. Serán, como los gastos fijos, generando deudas improvisadas en muchísimos casos. Pero, si participar en el financiamiento imprevisible, con nuestro propio orçamento acaba siendo imprevisible. Competitivo pero supremo, es decir, nos obligan a competir por objetivos, pero no para conferir mayor financiación para las universidades, como otras cosas, sino para quitarse a las universidades y los hacemos bien a otras. Por lo tanto, crea un elemento de enfrentamiento de las universidades. Eso es casi no tener en cuenta el espacio europeo de estudio superior. Desaparece cualquier referencia a ese elemento y a esfuerzo que significa cambiar el modelo de docencia, mejorar, incrementar, disminuir el tamaño de los módulos, etcétera, etcétera. No resuelven verdaderamente. En concreto, esta afecta máis a la Universidad de Santiago, que as outras universidades, pero a un problema de verdaderamente que non está contestado ni resuelto por o plan de financiación. Y para un verdaderamente muy fuerte en el caso de la Universidad de Santiago, no hay ninguna solución por parte de los activos científicos con respecto a eso. Y nos actualiza por cambios normativos o legislativos. Y esto me refiero a que diferentes cambios normativos se los traen a la universidad en los de los tratados del plan de financiamiento y contempla que una modificación, pues para decir, en aquel aspecto salarial o de obligas que pueda tener universidades, puede tener un financiamiento extraordinario. Aquí hay un elemento que lo veremos en el orçamento de cada una de las universidades grave, en el sentido en que existe una deriva, sobre todo para el personal, bastante importantes. Hay un elemento que lo ponía aquí, pero que también es bastante grave y que aparece incluso posteriormente. Fue denunciado en su momento, cuando lo comentamos con el gobierno, claustros, etcétera, pero que non apareceu recollido, que además todo o plan de financiamento ten unha cláusula que di todo isto se aplicará sin as condicións orzamentarias do conjunto da Xunta de Galicia non permite. É dicir, todas as cifras que se comprometidas en documento, que falan de 4 anos, que son escasas, son encima automáticamente puestas en cuestión, simplemente si la economía non vai a prosperar. Por ejemplo, efectivamente sean sobre las cifras comprometidas desaparecen 15 millóns de euros, que es parte del problema que tenemos en el 2012 para la Universidad de Santiago, porque mejor respondería más o menos 6 millones y medio de esas 15, y eso desaparece porque se aplica la cláusula de que ni siquiera la cifra firmada final se respeta, puesto que la economía se considera que no va a economía. Lo que son cifras con un nivel de previsibilidad absoluto, cuando dices que una serie de gastos que no son
que son perfectamente previsibles, porque son gastos muy fijos. Si non quiero rir máis, si tampouco aceptaron máis, porque a cosa é terrible, vean as caras un pouco tal. Si aplicamos un orzamento que interno a universidade, o que si se ve claramente o que considera o orzamento de ingresos, que falaré un pouco con respecto aos ingresos en tasas, pensando esa transparencia para ir rápido, si lo que sí que podemos ver es que claramente o orzamento que temos na universidade é un gasto de persona. Ese orzamento principal que temos en cualquier universidade, e además debe ser así, porque o que temos nas universidades son coñecemento. O coñecemento reside en mentes, reside en persoas. Son a xente que ten as técnicas, as prácticas, a capacidade de traballo, tanto de investigación como na parte técnica ou na parte do deporte do faz. Lógicamente debe ser un gasto básicamente persoal. Gasto de marco persoal que ten unha serie de parámetros completamente fixos que as universidades non podemos servir. Es decir, as universidades moi escasamente algún persoal pode intervir, a maioría do persoal está definido por leyes estatais ou por leyes autonómicas en donde tampouco temos capacidade de intervir. Por lo tanto, reducción tan fortes como plateza o plano de financiamento implica déficit que hai que afectar a outros servicios. Porque non pode afectar ao persoal, incluso por ley, porque calquera demanda de calquera persoa automáticamente la rechaza. En ese sentido, estamos moi atados, como é lógico e como debería ser. O problema é que non podes decir gratuitamente desaparece 1 millón de euros, ya verás como lo costó el Estado. Como vedes, as cifras son bastante tal, e luego además aquí aparecen cifras importantes como estos 6.920.000 euros. Este orzamento non aprobado, sería el orzamento que está casi todo claustro, pero bueno, realmente las cifras siguen siendo las mismas antes que estemos en prórroga. 7 millones de euros de pago da débeda, de juros da débeda que estamos pagando en este momento. Por lo tanto, temos aí unha cantidade enorme, moi superior en estes anos a calquera outra cantidade de las que podemos manejar internamente na universidade. E tampouco se resolve ni se plantea que facer con iso desde a administración pública, a administración central. E tampouco as universidades. É importante tamén, en canto ao orzamento, e por dar a última pincelada, espero que se corresponde, sería la referencia anterior. Aquí hai unha transferencia importante que son, eu creo que son estos 41 millóns, aproximadamente, non son exactos, non hai que entrar en detalle, que corresponde a las cantidades que a universidade habitualmente ingresa, o bien por máster propios, cursos propios, del posgrado, e sobre todo, mayoritariamente, por proxectos de investigación e contratos de investigación. Esta cantidade, que tamén para a universidade é importante, é unha cantidade que ten a súa contrapartida en a parte de gastos, porque son proxectos que además ingresamos, pero gastamos. Habitualmente gratuita, dice, cursos de investigación para os profesores da universidade, toda a cantidad que recibe de una empresa o recibe una subvención, automáticamente es que justificará con gastos concretos ligados a esta cantidad. Hagas un 15% de media que se queda a la universidad para pagar gastos federales de lo que nos autoriza la ley. Entre un 10 y un 20, pero habitualmente es un 15. La cifra que maneja la universidad es un 15. Esta cantidad ha caído espectacularmente. Es decir, pagar 41 millones o de las cifras que tenemos en este momento es una locura, porque, como sabemos, Asunta Galicia la transparencia anterior no convocó prácticamente ninguna convocatoria ni más de Brasil durante todo o do que el Ministerio está facendo exactamente o mesmo e se va a notar muchísimo no 2012, non tengo máis que escoitar estes días con os ministros, e encima as empresas que tamén eran motores de unha parte desta cantidad moitas veces tamén se movían a su vez por el impulso a administración, impulsos para mellorar a calidad del sector agroalimentario, impulso que tamén desaparece e que las empresas en el momento de cobrar desaparece tamén esa capacidade de invertir para mellorar estes procesos internos. Por lo tanto, a universidade que era ofertada en ocasións servicios a esas empresas de analítica, de medidas, de informes, de asesorías, desaparece tamén como capacidade de facer. E, por lo tanto, estamos en un problema gordísimo en canto a desmontar o sistema de investigación. Porque, además, Galicia nunca asumiu un sistema de investigación propio para juntar de pequenos centros y lo que hizo fue que las universidades tuvieran la investigación que se desenvolve en Galicia. Pero tampoco tuvo nunca una financiación basal, sino que se dice, busca la financiación fuera o como moito, aumenta as miñas convocatorias e aí terás tanto. Pero no moito desaparecen as convocatorias o sistema non. E a realidade é que o ano pasado desapareceron, entre o ano pasado, os últimos 18 meses, hasta Sanero, desapareceron entre investigadores e técnicos da Universidade de
faltaba, vamos a decir, esa continuidade, a veces eran a mesma persoa, a veces eran diferentes persoas, que estaban 2 ou 3 anos, bueno, un nivel de inestabilidade preocupante desde o punto de vista laboral, pero por lo menos existía esta plantilla de técnicos. En este momento, os institutos de investigación, por lo menos do campus do eu, están baleiros. Empezan a notarse baleiros, mesas baleiras, despachos baleiros e con cada preocupacións que suponen os investigadores compartibles e podes contar moito máis. E, bueno, e frente a todo isto, que facemos? Bueno, aquí temos tamén os reuniones en Santiago, solamente decir isto co gasto persoal incrementas un 2%, isto non é moito, disculpai. Principal esforzo se está reducindo no capítulo 6, o capítulo de inversión, o reducción das bibliotecas está sendo dramática, por exemplo, en canto a capacidade. Si miramos o orçamento da universidade actualizado do IPC, que os decía, non sei se está atrapado do outro lado, es esta la cifra. Claro, esta caída, con unha cantidad de gastos fixos enorme que ten a Universidade de Santiago, é imposible de asumir. Pois é posible asumir progresando las calidades con os niveles explicados. Ya voy a hacer aquí una pequeña referencia, que ya había preparado esta transparencia para los estudiantes, una referencia a las tasas públicas. Sabemos que estos días también se faló de incrementar las tasas. Las casas, los servicios. A realidad también tengo mucha lectura, ¿no? Y aquí quiero poner otra distinta. O crecimiento de las tasas en los últimos años ha sido superior a orzamentos, salarios y población presunta. Es decir, no podemos hablar que las tasas han ido disminuyendo y son reducidas. Son lo único que ha crecido en la Universidad de Santiago en los últimos años. Supone una mayor porcentaje de orzamento que en los años. No tanto porque crecerán moito, sino porque las capacidades se reducieron moito. Non se tampouco é fácil calcular tanto representar as tasas. Se para que a conta que se fai por o ministro ou por os conselleiros de educación é que divides o número de alumnos por o orzamento universitario e sale unha cantidad. Por solo pagan a 10, 15 ou 20%. A realidade é esa, porque as universidades somos doble, ou mínimo triple. Facemos investigación e facemos docencia. Non podes imputar, e sería completamente lógico, imputar os custos de investigación sobre as tasas de docencia, e menos de grado. Tenemos que financiar a universidade pública en los dos aspectos principais, mas un terceiro aspecto, tamén son os servicios, prestamos a comunidade xeral universitaria como ser, ¿no? Que está empachada, pues a la universidade e a súa reforma. Son servicios que expresan o conjunto da cidade o que temos obligación. Por lo tanto, moito ollo tamén por esa simplificación de decir canto pagamos durante cada ofertas. En calquera caso, tampouco parece o momento máis adecuado para que a universidade se plantee subir tasas unha situación cada vez máis complicada, unha situación de cada vez máis persoas e estudantes que antes que están entrenando na universidade precisamente por alto nivel de desemprego en esas cidades e que precisamente por lo menos entendemos que se na universidade pode formarse durante ese período e que é imposible traballar, debemos ser los receptores desa capacidade. Remato, ya para asustar, última transparencia que incluso me exprime a mí, porque pensé que era algo menos, 95 millóns de euros de debe da universidade, 40 bancaria, motivada por diferentes motivos del año 2000, 55 millóns de anticipos responsables, que foi tamén unha trampa nos últimos anos para financiar o que serían as infraestructuras das universidades. A realidade é que en Suros, como está pasando, como escutamos estes días, se nos vai unha parte importantísima do orzamento, sí que tampouco ninguén plantese como facemos. Solucións. Primeira, non aceptar planos de financiamento destas características, buscar un impulso real da educación superior e lo imagino así, apoyar a la universidade, ser conscientes de lo que hai e sei que facer alguna reforma para hacer en serio, non simplemente lo último que soy llamando a estrategia das universidades como de Santiago, pero como tamén da Xunta, é recorto onde podo recortar, non onde debería. É dicir, non vou a votar un investigador, vou votar a alguén, pero non porque se esa práctica sobre o perfil da universidade que queremos facer, sino porque a persona está en unha situación máis inestable, onde podo facer, ou vou a meter máis ao servicio de limpeza, porque como tengo mucho contrato, pero fácil, aí puedo desarrollar. Eso non lo podemos permitir, porque non ten ningún tipo de planificación, e así nos vai no último ano medio, por lo menos, desde que estoy seguindo con as contas. Moitas grazas e disculpade por el estude, pero
tema